Canadá. Hay lugares que no necesitan presentación. Basta una sola imagen para detener el tiempo y captar toda la atención. Canadá es, sin duda, uno de ellos. Un país tan inmenso que hace que el ser humano parezca diminuto, donde los bosques y montañas se extienden sin fin, los lagos profundos reflejan el cielo como si lo guardaran en su interior, y las estaciones del año se sienten con una intensidad casi tangible. Canadá posee una belleza silenciosa. Allí, la naturaleza no busca destacar, simplemente está presente. En la neblina suave que flota sobre los lagos al amanecer, en los rayos de sol que atraviesan los bosques de coníferas, en el paso discreto de los alces, los osos pardos o las aves migratorias que cruzan un cielo infinito. Su historia se construye sobre las huellas de los pueblos originarios, sobre antiguas travesías marítimas y sobre el delicado equilibrio entre lo salvaje y la vida moderna. El clima canadiense puede ser severo, pero también profundamente poético. El invierno cubre todo de blanco, en un silencio que recuerda a un sueño profundo. El otoño tiñe los bosques de tonos dorados, el verano ofrece frescura y vitalidad, y la primavera despierta la tierra con una suavidad casi imperceptible. Cada región, cada ciudad, cada parque nacional tiene su propio ritmo, pausado, auténtico, vivo. Antes de comenzar este recorrido por los 15 lugares más impresionantes de Canadá, no olvides dejar tu me gusta para guardar estos instantes que emocionan, compartir el video con quienes sueñan con conectar con la naturaleza en su forma más pura y suscribirte para seguir viajando juntos, no solo para ver, sino para sentir. Ahora sí, relájate, respira hondo. Canadá comienza a desplegarse, imagen a imagen, emoción tras emoción. Parque Nacional Banff. El Parque Nacional Banff es el lugar donde la naturaleza canadiense se expresa con una fuerza pura y casi primitiva, como una melodía intacta que resuena entre montañas. Ubicado en el corazón de las montañas rocosas, el parque nacional más antiguo de Canadá, revela un paisaje donde cumbres imponentes, lagos glaciares, bosques de pinos y cielos infinitos se funden en una belleza tan sobrecogedora como serena. Banff es el resultado de millones de años de transformación geológica. Antiguos glaciares esculpieron profundos valles, dejaron atrás aguas de un azul turquesa hipnótico y delinearon picos afilados que hoy dominan el horizonte. Lugares como Lake Louise, Moraine Lake o Bow Lake no son solo destinos turísticos, sino auténticos símbolos de la pureza natural. Sus aguas cristalinas reflejan las montañas con tal perfección que el tiempo parece detenerse, invitando a contemplar en silencio la grandeza del entorno. El clima en Banff cambia de manera marcada a lo largo del año, y cada estación aporta su propio encanto. El verano es fresco y vibrante, lleno de verdes intensos y del deshielo que devuelve vida al paisaje. El otoño tiñe los bosques de tonos dorados, mientras que el invierno cubre todo con un manto blanco, transformando el lugar en un escenario casi de cuento,
donde senderos y pinares quedan envueltos en una calma absoluta. La biodiversidad aquí es extraordinaria. Osos grizzly, alces, cabras montesas y una gran variedad de aves salvajes habitan este entorno protegido. El ritmo de vida en Banff es pausado, en armonía con la naturaleza, como si recordara al visitante la importancia de desacelerar y escuchar lo esencial. El Parque Nacional Banff no es solo un destino, es una experiencia emocional. Un lugar que conmueve por su belleza indómita, donde cada paso se convierte en un recuerdo imborrable en medio de la inmensidad canadiense. Lago Louise. Lake Louise reposa con una calma casi irreal en el interior del Parque Nacional Banff, rodeado por montañas nevadas y densos bosques de pinos oscuros. El lago aparece como un espejo inmenso que refleja el cielo, las nubes y las cumbres imponentes que lo abrazan. Desde el primer instante, transmite una sensación a la vez suave y sobrecogedora, como si la naturaleza susurrara una historia apenas audible. Su origen glaciar le otorga ese característico color turquesa, fruto de diminutas partículas minerales suspendidas en el agua. El tono varía con la luz y las estaciones, a veces cristalino, otras con matices azulados más suaves, haciendo que cada visita sea distinta. En verano la superficie del lago se muestra tranquila, fresca y luminosa. En invierno, la nieve lo cubre por completo, transformándolo en un paisaje silencioso, casi salido de un cuento. A su alrededor se despliega un ecosistema rico y lleno de vida. Ciervos, ardillas y aves aparecen con discreción en medio de la quietud, mientras senderos naturales invitan a adentrarse aún más en la naturaleza salvaje. El aire puro y la temperatura agradable convierten cada paso junto al lago en una experiencia relajante, casi meditativa. Lake Louise no necesita exageraciones ni elogios ruidosos. Su belleza reside en un equilibrio perfecto. Entre lo majestuoso y lo delicado, entre la fuerza de las montañas y la serenidad del agua. Es un lugar que invita a bajar el ritmo, a respirar profundamente y a guardar en la memoria una de las imágenes más inolvidables de Canadá. Lago Morena. Moraine Lake se esconde en el Valle de los 10 Picos, Ten Peaks Valley, dentro del Parque Nacional Banff, y es uno de esos lugares capaces de dejarte sin palabras desde el primer instante. Aunque no es un lago de gran tamaño, su color turquesa intenso resulta casi irreal, tan puro que da la sensación de poder tocar el cielo reflejado en su superficie. Rodeado por imponentes montañas de roca, Moraine Lake aparece como un instante suspendido en el tiempo, un refugio de calma en medio de la inmensidad salvaje. Se formó a partir del deshielo de antiguos glaciares hace miles de años. Las finas partículas minerales en el agua capturan la luz y crean ese tono único, visible especialmente en los días soleados del verano. A lo largo del día, el lago cambia sutilmente de color,
a veces profundo, otras más suave y luminoso, como una joya viva que nunca se repite igual. El entorno está marcado por bosques de coníferas, acantilados y senderos que ascienden hacia miradores naturales desde donde se puede contemplar todo el valle en su plenitud. El canto suave de las aves, la presencia fugaz de ardillas y pequeños animales mantienen un ritmo de vida sereno, intacto. El aire fresco y limpio hace que incluso respirar se sienta diferente, más ligero. Moraine Lake no necesita artificios ni descripciones exageradas. Su esencia está en la quietud, en ese momento frente al agua inmóvil donde la mente se deja llevar sin esfuerzo. Es un lugar que invita a detenerse, a permanecer y a sentir un Canadá puro, profundo y profundamente conmovedor. Cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara no susurran, rugen. Son una llamada poderosa de la naturaleza en su estado más puro. Situadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, estas imponentes caídas de agua se han convertido en un símbolo universal de fuerza y grandeza. Desde el instante en que uno se planta frente al torrente incesante, el impacto es inmediato. El estruendo, la vibración del agua, la energía constante. Todo se siente intenso, casi hipnótico, difícil de apartar la mirada. La historia de Niagara Falls está profundamente ligada a las tradiciones de los pueblos originarios, cuyas leyendas hablan de espíritus que habitan en el corazón de la cascada. Con el paso del tiempo, el lugar alcanzó fama mundial, pero nunca perdió su esencia. No necesita artificios, su sola presencia basta para dejar sin aliento. Las cataratas son el resultado de miles de años de interacción entre el agua y la roca, un proceso continuo que demuestra la resistencia y el poder transformador de la naturaleza. A su alrededor, el ecosistema florece con vitalidad. La bruma que se eleva desde la caída del agua crea una atmósfera etérea, casi irreal, que nutre la vegetación y refresca el ambiente incluso en los días más cálidos. Aves de distintas especies sobrevuelan la zona, aprovechando la abundancia de agua y vida, aportando movimiento y energía a este paisaje dinámicamente vivo. Niagara Falls no es solo un lugar para contemplar. Es una experiencia para sentir. Entre el rugido del agua y la frescura de la niebla, uno se percibe más pequeño, pero también más despierto, como si algo interior respondiera ante una de las maravillas naturales más impactantes de Canadá. Vancouver. Vancouver se extiende a orillas del Océano Pacífico, abrazada por montañas majestuosas y aguas abiertas, formando uno de esos pocos lugares donde la naturaleza y la vida urbana conviven en un equilibrio casi perfecto. Desde el primer momento, la ciudad transmite una sensación de calma agradable. No es caótica ni apresurada, sino lo suficientemente serena como para invitar a quedarse un poco más. Su historia está profundamente vinculada a las comunidades indígenas costeras, que durante miles de años vivieron en armonía con los bosques, los ríos y el mar,
Con el paso del tiempo, Vancouver creció y se modernizó, pero nunca rompió ese vínculo esencial con la naturaleza. La arquitectura contemporánea, dominada por el vidrio y el acero, refleja la luz del sol y se integra con barrios verdes y puertos tranquilos, creando una estética única y reconocible. La naturaleza no es un complemento aquí, es el alma de la ciudad. El Parque Stanley se despliega como un auténtico bosque en medio del entorno urbano, donde ardillas, aves y pequeños animales viven libremente. El océano aporta brisas frescas y atardeceres suaves, mientras que las montañas al fondo, cubiertas a menudo por una ligera neblina, recuerdan constantemente la cercanía de lo salvaje. El clima templado y agradable durante gran parte del año mantiene a Vancouver siempre verde, siempre acogedora. Vancouver no necesita grandes presentaciones. Conquista a través de su equilibrio, un lugar donde la vida moderna y la naturaleza coexisten sin esfuerzo. Es una ciudad que invita a bajar el ritmo, a sentir con calma y a descubrir Canadá desde una perspectiva íntima, suave y profundamente armoniosa. Silvadora. Whistler se resguarda entre las imponentes montañas de la Columbia Británica, un lugar donde la naturaleza y una energía vibrante conviven en perfecta armonía. Desde la carretera serpenteante que conduce al pueblo, el paisaje se despliega como una pintura viva. Bosques de coníferas profundos, cumbres nevadas y un cielo limpio que parece no tener fin. Whistler no es solo un destino, es una sensación, la de estar plenamente presente, rodeado por la grandeza de la tierra. Su historia se remonta a las comunidades indígenas que habitaron estas tierras y más tarde al auge del turismo de montaña. Con el tiempo, se transformó en uno de los centros turísticos más reconocidos del mundo, sin perder esa conexión esencial con el entorno natural. La arquitectura del pueblo es cálida y acogedora, con casas de madera, pequeñas cafeterías y calles peatonales que invitan a recorrer sin prisa, creando una atmósfera cercana y relajante. Cada estación en Whistler ofrece una experiencia distinta. En invierno, la nieve lo cubre todo, convirtiéndolo en un auténtico paraíso para el esquí. En verano, el aire es fresco, los lagos brillan con tonos cristalinos y los senderos atraviesan montañas bañadas por la luz. El otoño tiñe las laderas de rojo y dorado, mientras que la primavera trae consigo el deshielo y el renacer de las flores silvestres. El ecosistema es rico y diverso. Osos negros, ciervos, águilas y numerosas especies encuentran aquí su hogar. En medio de este entorno, el ritmo humano se desacelera. Uno se adapta a la calma, respira más profundo y se deja llevar por la energía del lugar. Whistler es un espacio para moverse, descubrir y aventurarse, pero también para detenerse, respirar y saborear cada instante de un Canadá vibrante, auténtico y lleno de vida. Parque Nacional Jasper.
El Parque Nacional Jasper se extiende en lo profundo de las montañas rocosas canadienses como un territorio vasto, indómito y lleno de una fuerza silenciosa. Aquí, la naturaleza no solo está presente, lo envuelve todo. Montañas nevadas que se elevan hacia el infinito, glaciares que avanzan lentamente desde hace miles de años, bosques de coníferas interminables y un cielo abierto que parece no tener límites. Jasper transmite una sensación de inmensidad que sobrecoge, pero al mismo tiempo ofrece una paz profunda, como un recordatorio suave de lo pequeños que somos frente a la grandeza del mundo. Su historia está marcada por antiguas rutas comerciales y por las huellas de los pueblos indígenas que durante generaciones vivieron en armonía con este entorno salvaje. Hoy en día, el parque conserva casi intacta esa esencia, siendo uno de los santuarios naturales más importantes de Canadá. El silencio aquí tiene una presencia especial. El viento entre los árboles, el murmullo del agua que fluye desde los glaciares, nada más. Jasper es también un refugio para la vida salvaje. Alces, caribúes, osos, cabras montesas y águilas forman parte de este ecosistema vivo, moviéndose libremente entre bosques y praderas. Cuando cae la noche, el cielo se convierte en uno de los espectáculos más impresionantes del planeta. Lejos de la contaminación lumínica, la Vía Láctea se despliega con claridad y en ocasiones las auroras boreales pintan el firmamento con destellos suaves y casi mágicos. El clima puede ser exigente, pero está lleno de matices. El verano es fresco y luminoso, el otoño viste el paisaje de dorado, el invierno lo cubre con un manto blanco absoluto y la primavera trae consigo un renacer silencioso. El Parque Nacional Jasper no es solo un lugar para visitar. Es un espacio para detenerse, respirar profundamente y conectar con un Canadá auténtico, inmenso y profundamente conmovedor. Ciudad de Quebec. Quebec City es un lugar donde el tiempo parece avanzar más despacio, como si cada instante se alargara un poco más de lo habitual. Situada a orillas del río San Lorenzo, la ciudad evoca la esencia de una pequeña Europa en pleno corazón de América del Norte, antigua, elegante y profundamente romántica. Cada piedra de sus calles empedradas guarda la huella de siglos de historia. Desde el primer paso en su casco antiguo, es fácil olvidar dónde estás. La sensación es la de haberse trasladado a un antiguo pueblo francés lleno de encanto y memoria. La historia de Quebec City está íntimamente ligada a los primeros asentamientos europeos en Canadá. Sus murallas, fortalezas, castillos y plazas han sido preservados con esmero, creando un entorno que combina solemnidad y poesía. La arquitectura refleja claramente su herencia europea. Tejados inclinados, ventanas pequeñas y balcones de hierro forjado que, juntos, forman una estética armoniosa y cargada de nostalgia. La naturaleza también juega su papel en este escenario. El río San Lorenzo fluye serenamente, aportando frescura y una luz suave que envuelve la ciudad.
En invierno, la nieve cubre tejados y calles, transformando Quebec en una escena de cuento silencioso. En verano todo se llena de vida y color. El otoño tiñe los árboles de tonos cálidos y la primavera despierta lentamente cada rincón con nueva energía. Quebec City no es un lugar de prisas ni de ruido. Es una ciudad para caminar sin rumbo, para perderse en sus calles y dejarse llevar por la atmósfera. Un destino pensado para quienes aprecian la belleza clásica, para quienes desean sentir la historia y para quienes buscan una forma más pausada y auténtica de vivir Canadá. Montreal posee un encanto único, discreto pero profundamente cautivador, de esos que permanecen en la memoria mucho después de haberse ido. Ubicada a orillas del río San Lorenzo, la ciudad actúa como un puente entre la elegancia europea y la energía contemporánea de América del Norte. Sus calles empedradas, balcones de hierro forjado y pequeñas cafeterías evocan el ambiente de una lejana ciudad francesa, sin dejar de conservar una identidad claramente canadiense. La historia de Montreal está tejida con las huellas de los pueblos indígenas, la llegada de los primeros exploradores franceses y el paso de un tiempo lleno de transformaciones. El barrio histórico de Old Montreal conserva edificios de piedra, iglesias antiguas y plazas tranquilas, donde cada rincón parece susurrar relatos del pasado. La arquitectura aquí no busca impresionar de forma ostentosa. Su belleza es sutil, equilibrada entre lo clásico y lo cercano, aportando a la ciudad una profundidad emocional muy especial. La naturaleza también forma parte del paisaje urbano. El Monte Royal, cubierto de vegetación, se alza en el corazón de la ciudad como un refugio de calma. En verano, Montreal se llena de luz y verde. En otoño, las calles se tiñen de rojo y dorado. En invierno, la nieve transforma todo en un escenario silencioso y romántico. Aves, ardillas y pequeños animales aparecen en parques y jardines, aportando vida y cercanía al entorno. Montreal es también una ciudad vibrante en arte, música y festivales que se suceden a lo largo del año, pero, más allá de todo, es una sensación. La sensación de bajar el ritmo en medio del ajetreo, de habitar un espacio que resulta a la vez familiar y diferente. Montreal no es solo un lugar para visitar, sino para quedarse, para escuchar y para dejarse querer a su manera, tan propia y tan especial. Toronto. Toronto se presenta como una ciudad en constante movimiento, donde cada calle respira una mezcla de culturas y energías del mundo. Situada a orillas del extenso lago Ontario, combina dinamismo y modernidad con espacios de calma donde la naturaleza y la vida urbana conviven en equilibrio. No busca impresionar con grandiosidad, sino conquistar con su apertura, su diversidad y una vitalidad que se siente en cada rincón. La historia de Toronto es la historia de la migración. Olas de personas llegadas de distintos continentes que han tejido un mosaico cultural único. De ahí nace una ciudad rica en estilos arquitectónicos, sabores y formas de vida. Rascacielos de vidrio reflejan la luz junto a barrios históricos de ladrillo rojo,
y callejones que aún conservan la huella del pasado. A pesar de su rápido crecimiento, Toronto no pierde su esencia. Encuentra un punto de equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, sin renunciar a ninguno de los dos. La naturaleza también forma parte de su identidad. El lago Ontario se abre como un horizonte tranquilo, trayendo brisas frescas y atardeceres suaves. Parques, avenidas arboladas y las islas de Toronto ofrecen respiros verdes en medio del entorno urbano. Aves migratorias llegan con las estaciones, mientras ardillas y pequeños animales habitan los parques, aportando cercanía y vida al paisaje cotidiano. Toronto no es excesivamente ruidosa ni completamente silenciosa. Tiene su propio ritmo, lo bastante rápido para transmitir energía y lo suficientemente pausado como para encontrar momentos de tranquilidad. Es una ciudad para vivir, explorar y comprender Canadá desde una perspectiva contemporánea, diversa y profundamente humana. Isla de Vancouver. Vancouver Island se separa del territorio continental de la Columbia Británica como si fuera un mundo aparte, un lugar donde la naturaleza aún conserva su ritmo más puro. Rodeada por la inmensidad del Océano Pacífico, la isla alberga en su interior densos bosques lluviosos templados, montañas envueltas en neblina y bahías que se curvan con suavidad a lo largo de la costa. Desde el primer momento se percibe una sensación distinta, más calma, más profunda, más auténtica. La historia de Vancouver Island está estrechamente ligada a las comunidades indígenas que han habitado estas tierras durante miles de años, viviendo en equilibrio con el mar y los bosques. Sus relatos ancestrales y los tótems tallados con gran detalle aún permanecen, transmitiendo una espiritualidad que refleja la conexión íntima entre el ser humano y la naturaleza. Con el tiempo, la influencia europea se entrelazó con estas raíces originarias, dando lugar a una identidad cultural serena, rica y llena de matices. La naturaleza en la isla es una sinfonía viva de tierra, agua y vida. Los bosques húmedos resuenan con el canto de las aves, mientras osos negros, ciervos, lobos y otras especies habitan en libertad. En el océano, orcas y ballenas jorobadas emergen en las frías aguas, formando parte esencial del paisaje marino. El clima templado y húmedo mantiene a Vancouver Island siempre verde, siempre vibrante. Este no es un destino para recorrer con prisa. Es un lugar para caminar despacio, para contemplar cómo la niebla se disipa sobre el mar al amanecer, para escuchar el sonido de las olas y el viento entre los árboles al caer la tarde. Vancouver Island invita a reconectar, a sentir una armonía profunda con el entorno y a redescubrir el ritmo natural de la vida. Isla del Príncipe Eduardo. Prince Edward Island es la provincia más pequeña de Canadá, pero su encanto tiene una fuerza especial que conquista desde la primera mirada. Reposando con discreción junto al Océano Atlántico,
La isla se presenta como un refugio sereno donde el azul del mar, las playas de arena rojiza y los campos abiertos se entrelazan en un ritmo de vida pausado y delicado. La historia de Prince Edward Island está profundamente ligada a las comunidades pesqueras, a los pueblos costeros y a la llegada de los primeros europeos a estas tierras. Faros blancos que resisten el paso del tiempo frente al viento y las olas, junto a casas de madera de tonos cálidos, evocan una época tranquila en la que la vida giraba en torno al mar y a la naturaleza. Todo aquí transmite una sensación de nostalgia, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más despacio. La naturaleza en la isla es suave, pero llena de vida. Sus singulares playas de arena roja serpentean a lo largo de la costa, contrastando con el azul profundo del Atlántico. En verano, los campos se vuelven verdes y el cielo se muestra claro y luminoso. En otoño, los paisajes se tiñen de tonos cálidos. En invierno, la nieve y el aire marino crean una atmósfera silenciosa y apacible. Las aves marinas sobrevuelan el horizonte, mientras que mariscos como almejas y langostas forman parte esencial del ritmo de vida local. Prince Edward Island no necesita destacar ni imponerse. Su belleza reside en la simplicidad, en la calma de estar frente al mar, escuchando el suave ir y venir de las olas mientras la mente se deja llevar. Es un lugar para quedarse un poco más, para sentir sin prisa y para descubrir una ternura natural que permanece en el tiempo. Parque Nacional Yoho. El Parque Nacional Yoho se oculta entre las majestuosas montañas rocosas de Canadá, como un tesoro discreto, menos concurrido, pero capaz de dejar una huella profunda en quien lo visita. El nombre Yoho proviene de la lengua de los pueblos originarios y expresa asombro, admiración, ese instante en el que la belleza de la naturaleza supera cualquier expectativa. Y basta con llegar para entenderlo. Aquí, las montañas se elevan abruptas, las cascadas caen con fuerza desde altos acantilados y los glaciares avanzan lentamente, marcando el paso del tiempo a lo largo de miles de años. El lago Emerald aparece como una gema de color verde intenso en medio del bosque. Su superficie tranquila refleja el cielo y las cumbres nevadas, creando una escena tan serena que parece detener el tiempo. Más allá, la imponente cascada Takakau se precipita con energía, levantando una neblina blanca que contrasta con el silencio del entorno, recordando la fuerza indómita de la naturaleza. El clima en Yoho cambia con claridad a lo largo del año. El verano es fresco y vibrante, con bosques densos y llenos de vida. El otoño tiñe el paisaje de tonos dorados, mientras que el invierno cubre todo con una capa de nieve pura, donde quedan marcadas las huellas de alces, osos o linces. El ecosistema aquí es rico, salvaje y prácticamente intacto. El Parque Nacional Yoho no necesita adornos ni grandes discursos. Su belleza reside en la calma, en ese momento de conexión profunda al estar rodeado de inmensidad y escuchar el propio silencio interior.
Es un lugar para desacelerar, para respirar con conciencia y para descubrir un Canadá auténtico, suave en su quietud, pero poderoso en su esencia. Montreal. Montreal se despliega como una composición delicada donde lo moderno y lo tradicional conviven en perfecta armonía. Su ritmo no es apresurado, fluye con una cadencia propia, envolvente, capaz de despertar una sensación difícil de explicar, algo entre lo desconocido y lo íntimamente familiar. Amplias avenidas bordeadas de árboles verdes se entrelazan con una arquitectura diversa, donde el vidrio y la piedra dialogan en equilibrio, creando un paisaje urbano que resulta a la vez dinámico y romántico. El barrio histórico de Old Montreal conserva una belleza serena. Sus calles empedradas y fachadas de inspiración europea invitan a caminar sin prisa, como si cada rincón fuera un fragmento del pasado cuidadosamente preservado. La Basílica de Notre-Dame de Montreal se alza con una elegancia imponente. La luz que atraviesa sus vitrales colorea el interior con matices casi irreales, generando una atmósfera que invita al silencio y a la contemplación. El río San Lorenzo atraviesa la ciudad como una cinta suave, aportando calma y reflejando las luces y sombras del entorno urbano, añadiendo una dimensión poética al paisaje. Mercados, galerías y espacios culturales laten en distintos puntos de la ciudad, dando forma a una identidad vibrante donde la música, la gastronomía y el arte se entrelazan en una expresión auténtica y llena de carácter. El Monte Royal se eleva como un respiro verde en medio de la ciudad, ofreciendo vistas abiertas y un espacio de pausa, donde el movimiento constante parece detenerse por un instante. Cuando todas estas piezas se unen, Montreal no se percibe simplemente como un destino, sino como una melodía sin final definido. Una presencia que permanece, que resuena, y que invita a seguir escuchando, a seguir sintiendo. Vieja Quebec. El casco antiguo de Quebec se percibe como una melodía suave del tiempo, donde cada piedra del empedrado parece guardar la respiración de la historia, envolviendo el ambiente en una calma profunda que invita a caminar más despacio y a escuchar lo que cada rincón tiene que contar. Escondido en el corazón de Quebec City, este barrio histórico se presenta como una pintura clásica cuidadosamente preservada. Balcones de hierro forjado, adornados con flores vibrantes, se mezclan con fachadas de tonos cálidos, creando un escenario donde todo parece fluir con una delicadeza casi poética. Las calles inclinadas y serpenteantes conducen entre casas antiguas de tejados inclinados, mientras la luz acaricia suavemente ventanas pequeñas, resaltando una belleza elegante y nostálgica que transporta a otra época. Dominando el paisaje, el Château Frontenac se alza con una presencia majestuosa y a la vez encantadora, como un castillo salido de un libro antiguo, envolviendo el entorno en una atmósfera romántica y cautivadora. Pequeñas plazas se abren entre las calles, convirtiéndose en espacios donde el arte y la emoción se encuentran. La música en vivo y las pinturas expuestas aportan un ritmo sereno,
capaz de tocar el corazón con sutileza. Alrededor, las murallas que datan del periodo colonial francés en Canadá permanecen como testigos silenciosos del pasado, añadiendo profundidad y memoria a cada perspectiva. Los estrechos callejones revelan rincones íntimos, donde la luz y la sombra se entrelazan, creando escenas tan delicadas que invitan a detenerse y simplemente contemplar. Y cuando todo se aquieta, Olquebec deja una impresión sutil, como el eco de una historia lejana o el aroma de un libro antiguo, una emoción que no estalla, sino que permanece, creciendo lentamente en el interior, difícil de olvidar. Y así, el viaje llega a su fin. Pero las luces danzantes de las auroras boreales, los lagos de color turquesa, los interminables bosques de pinos y la calma serena de esta tierra fría siguen resonando suavemente en lo más profundo de nuestras emociones. Si este recorrido te ha tocado de alguna manera, no olvides dejar tu me gusta para guardar estos instantes inolvidables. Comparte este video con quienes sueñan con descubrir Canadá y déjate llevar por esa chispa de inspiración que invita a explorar el mundo. Y suscríbete para seguir acompañándonos en próximos viajes, donde cada destino no será solo un lugar, sino una historia única, esperando ser sentida.